buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esperamos que estén muy bien. Bueno, hoy les vamos a tocar un tema muy trascendental para nuestra sociedad actual, que es el tema del tipo penal feminicidio, que se ha visto muy presente en la actualidad en nuestro país Colombia. En este año han habido varios casos mediáticos, lo mismo en años posteriores. Entonces, pues queremos abordar este tema desde dos enfoques muy fundamentales, que son el tema jurídico, desde el ámbito del derecho, y el tema psicológico, que va muy de la mano en la justificación del porqué de estas conductas. Bueno, pues antes de comenzar bien, les voy a leer en el Código Penal cómo se menciona el delito de feminicidio, para que desde allí poderlo explicar un poquito más puntual. Bueno, es el artículo 104A. Feminicidio: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses. Entonces aquí salen las circunstancias de cómo puede colocarse el delito de feminicidio. La primera es tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad o de compañerismo, de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. La segunda, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual, o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. La tercera, cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresada en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Y la cuarta, cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. Y la quinta, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral, escolar, por parte del sujeto activo, que es quien comete el delito, en contra de la víctima, o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Bueno, y mencionan algunas otras cositas más, pero lo más puntual y lo que más hay que recalcar, que diferencia el feminicidio de un homicidio simple o un homicidio agravado, es que se enfatiza en que se perpetuó este crimen por el hecho de la mujer ser mujer. O sea, es un crimen que se da o por asuntos de género, o por asuntos de celotipia, o por asuntos dentro de una relación sentimental en la que la mujer pues pierde su vida por las circunstancias de tener este tipo de género. Entonces aquí, pues en el Código Penal se enfatiza mucho que no solamente es la violencia psicológica, sino que también el hombre puede ejercer violencia económica, que es cuando manipula a la mujer, porque él es el que pues le da el sustento diario, es el que lleva la obligación del hogar. Eso es un tipo de violencia también por el que se puede ver una mujer amenazada. La violencia psicológica, la violencia física, también se menciona la violencia política, situaciones de poder en las que el hombre tiene mayor jerarquía, por así decirlo, tiene una relación de subordinación con la mujer, y que la mujer se ve doblegada a la condición de su género por el hecho de estar siendo violentada por un hombre que tiene otras circunstancias físicas y que de pronto pueden hacer que él sea más poderoso por encima de la mujer y que no permita a ella una defensa propia. Este delito es más bien reciente, pues que la legislación colombiana lo adoptó. Este delito se adoptó en el año 2015. Ya les voy a leer con qué ley. En el año 2015, con la ley 1761, que esta ley es conocida como ley Rosa Elvira Celi, porque fue un caso mediático de feminicidio que se presentó en Bogotá en el año 2012. Y como ese caso generó tanta conmoción, generó la conciencia a los legisladores de que se debía crear un tipo penal especial para castigar un homicidio generado a una mujer, pero no por las causales normales por las que se dan los homicidios, por represalias, odio, crímenes de guerra, pandillas, drogadicción, etcétera, sino por el mero hecho de ser mujer. Y normalmente este tipo penal se da es en relaciones de pareja o en relaciones intrafamiliares, que sale un poco del contexto normal del crimen, que el crimen normalmente se da pues por fuera del hogar, porque no es tan normal que en tu propio hogar te generen pues la muerte.
Entonces este tipo penal entra a generar un precedente en la justicia colombiana y a regular un montón de casos que antes se castigaban con el homicidio, que el homicidio es menos gravoso que el feminicidio, porque el feminicidio ya le están colocando un agravante que es por el hecho de ser mujer. O sea, le estás arrebatando la vida a alguien no porque te hizo algo, sino por el mero hecho de ser mujer y que la quieras controlar, la quieras poseer, le quieras cegar la vida por celos, por odio hacia su género, etc. Entonces se ven ese tipo de condiciones. Me parece excelente pues que se haya establecido este tipo penal. Podemos ver casos muy actuales como el caso de la DJ Valentina Tres Palacios en Bogotá, que es un caso de feminicidio reciente en el que su pareja sentimental, pues que es John Paulus, el americano, le quitó la vida por celos, porque él la venía pues espiando, la venía controlando y se dio cuenta pues que de pronto ella no le estaba haciendo el 100% fiel y le quitó la vida. Ese es un ejemplo de feminicidio, o el que se vio recientemente en Bogotá, en el que el hombre le quita la vida a su expareja sentimental en un centro comercial, delante de todo el mundo. Ese también es otro caso de feminicidio, en el que ya él la venía, por así decirlo, amenazando, torturando, le había roto la ropa y las autoridades no actuaron pues de forma contundente y permitieron que ese crimen pues con las señales y las alarmas se presentara. En este tipo penal, o sea, no solo entra el derecho, sino que también es muy importante el tema psicológico. Eso nosotros lo vemos en la materia de derecho penal, que nos explica lo psicológico y lo sociológico del delito, porque el delito siempre tiene un origen, que es la parte inicial. Las personas que cometen un delito tienen un porqué su conducta. Normalmente es por la infancia o situaciones que ellos han presentado, tuvieron una experiencia familiar similar en la que el papá o la mamá maltrataba a su pareja, entonces ellos lo replican en su adultez. Situación también de pobreza también puede generar ser cercano al crimen, distintas circunstancias que fomentan más un foco de posible criminalidad que en otras personas que hayan crecido en un entorno sano o su lugar de origen sea de pronto más distinto que en otras circunstancias. Entonces son muchas las patologías y las circunstancias que pueden generar que una persona se convierta en un posible feminicida o no lo sea. Eso ya viene, pues como lo acabo de explicar, puede venir desde la infancia, se puede desarrollar en alguna etapa de su vida con alguna carencia, entonces no todas las personas son tan propensas a hacerlo y eso es lo que se debe analizar desde el punto de vista psicológico, porque también se podrían evitar y se podría erradicar más estos crímenes, no solo con el punto de vista del derecho de castigar, de actuar de forma posterior, sino que también se puede actuar de forma previa, un control previo, no formal, porque no sería con la rama del derecho, pero sí sería un control previo con otras instituciones y ramas que son muy cercanas al derecho, como es la psicología. Entonces aquí ya mi mamá va a introducir un poco el tema de la psicología en estos comportamientos patológicos que padece una persona que es feminicida. Excelente explicación desde el campo del derecho. Ana María se ilustró también con base a lo que tiene que ver del derecho penal, hizo alusión y referencia a uno de los códigos donde específicamente se habla. Sí, mostrémosle a la audiencia, este es el libro. Código penal. Que es el código penal, es como una especie de Biblia, entiendo, donde ahí Están puede... tipificados los delitos. Exactamente, están especificados. A ver qué les diría. Resulta que la parte psicológica también es importante y sobre todo lo concerniente a este tema lo voy a hacer de una manera superficial porque me parecería importante y que sirva de introducción. Mañana, Dios mediante, voy a trabajar más sobre el feminicidio. De pronto, si Ana María quiere hacer alguna intervención o miro a ver si hago de pronto alguna actividad con ella porque la podemos complementar.
Pero esto tiene que ver mucho también frente a lo que les he trabajado a ellos y es sobre la hostilidad. Pues sencillamente en el feminicidio se ven conductas basadas desde la misma agresividad, desde el mismo ataque hacia la víctima, en este caso hacia la pareja afectiva, que no solamente está vulnerando lo que tiene que ver con su autoestima, sino que llega a un punto de aniquilamiento que puede generar mucho estupor, mucha depresión de parte de la víctima, porque eso es lo que está haciendo el victimario, ¿no? Tratando por refuerzo positivo hacer sentir a esta persona como con un menosprecio hasta tal punto que estas personas se pueden, en casos extremos, volver paranoicas, es decir, con delirios de persecución. Si ustedes revisaron el apartado anterior donde pido una labor profiláctica y educativa hacia los pequeños porque incurrí hacia escenas que son altamente peligrosas. Y la idea con esto es que esto sirviera también de base frente a lo que mañana, si Dios quiere, voy a trabajarles sobre el feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas llegan a un punto que se sienten paulatinamente derrumbadas, como que esto fuese el acabose. Y puede la víctima manejar mucha depresión y llegar hasta tal punto de sentirse un ser menospreciado, indefenso, porque es el grado de violencia no solamente física y verbal, de hecho se puede llegar ya al acto, que no lo hice en el anterior apartado porque me parecía ya demasiado cruel, pero es matar a la persona. Es decir, no solamente se conforma con causarle un verdadero daño, un verdadero malestar. Sino arrebatarle la vida. Y arrebatarle a la vida. Es el bien jurídico más importante que tenemos y el bien que más protege la jurisprudencia, la constitución, es la vida. O sea, es el delito máximo que se puede cometer, arrebatarle la vida a una persona, y más a una mujer. Exacto, y se llega a un punto en que la persona no es capaz ni de defenderse porque se pierde en ella como toda esa ética y esa moral hacia sí misma. Se ve subordinada. Se ve subordinada, gracias por decirlo, esa es la expresión indicada es. Y sí, llega un momento en que esa persona renuncia hacia sí misma hasta tal punto de degradación que ya está muerta en vida porque ya sus afanes e intereses se pierden por completo. Entonces, eso es muy lamentable. Y normalmente a esas personas, pues su pareja antes de matarlas, las aíslan, o sea, les ejercen un control tan contundente que les empiezan a hablar mal de sus propios familiares, de sus propias amistades, como mira, qué pereza tus amigas, ay, qué pereza tu familia, tu mamá, tu papá, para irte dejando sola y que tú no tengas a quién recurrir, que ya pues en cualquier momento te pueda hacer algo y tú no pidas auxilio porque ya no cuentes con nadie. De hecho, estas personas se vuelven muy celotípicas y asedian a la víctima constantemente, y lo que tú acabas de decir, que se retraigan de todo contexto social y familiar, es decir, que ya la persona renuncie por completo a sus pasiones hasta tal punto que puede haber en la víctima mucho estado de desolación y una depresión profunda porque va quedando subordinada por completo por esas conductas de minusvalía, de sentirse que es una persona solitaria, que ya no puede acercarse a su contexto social y familiar o a su contexto de pronto laboral, porque pudo haber sido que en el presente la persona hizo parte de alguna empresa, de algún contexto donde la persona está perteneciendo a determinado grupo, entonces se va aislando, se retrae por completo. Como les decía, que hay mucha tela para cortar, de manera que eso es lo que pienso trabajarles mañana. Esto es un abrebocas desde la parte psicológica, pero escuchemos más a Ana María, que me parece fundamental, no dejando de ver
mi posición desde la psicología, que también es muy importante, pero no sé si ella quiera hablar más o si quedó faltándonos algo para que lo complementes, porque ya ella con sus estudios y sus trabajos le puede quedar más difícil. Aprovechemos entonces, si tienes que decirles a ellos algo más, no sé. Bueno, no, que las personas sean más conscientes de este tipo penal, que no lo comparen ni lo asocien con el homicidio, porque aunque los dos tienen el objetivo de castigar por el hecho de arrebatar la vida, el feminicidio tiene unos planteamientos muy puntuales y muy específicos que lo diferencian del delito de homicidio común y corriente, sea simple o sea agravado. Me parece pues que es un gran avance en la justicia colombiana para la igualdad de género el haber reglamentado este tipo penal, el haber establecido. Me parece que puede ayudar mucho para contrarrestar la violencia hacia la mujer y todavía falta mucho recorrido porque aunque el delito ya está aquí en la ley, en el Código Penal, todavía no hay conciencia por parte de la sociedad sobre la gravedad de este delito y de cometer estos actos. Entonces, no solamente el hecho de establecerlo en la ley hace que sea eficaz, sino el hecho de que las personas lo acojan y lo interioricen en su ser. Entonces, un llamado pues a que estas conductas sean más visibilizadas y se haga más tratamiento pedagógico respecto a esto, o sea, deberían ser temas que se toquen desde las instituciones educativas, desde la infancia, o sea, concientizar a los niños el por qué es importante respetar pues a todas las personas y en especial a la mujer y por qué no se debe degradar a la mujer y por qué debe haber una equidad de género y por qué no se pueden establecer relaciones de poder, porque al final de cuentas todos somos seres humanos y lo más importante en el derecho es la dignidad humana, o sea, ese es el planteamiento Excelente. más importante como tal en el derecho penal, que antes de ser personas, de ser así sea delincuentes o personas inocentes, somos Ajá. seres humanos y se nos debe tratar como tal y nunca por más crimen o por más acto negativo que hayamos generado en la sociedad o por el error que hayamos cometido, nunca se nos debe perder ese tratamiento que se nos debe dar como personas y como seres humanos, como ciudadanos colombianos. Siempre eso se debe respetar y se debe reconocer, no debería haber injusticias, desigualdades y no se debería ejercer ni la violencia física, ni la violencia psicológica, ni tampoco otros tipos de violencia que no son tan visibilizados como la violencia económica, porque si vos careces de recursos, no trabajas y entonces tu esposo o tu pareja es la persona que te mantiene y te amenaza con el hecho de, ay, no te voy a dar plata si sales, no te voy a dar plata si haces esto, eso es un tipo de violencia que es la violencia económica. Hay violencia de poder, hay violencia política, violencia en el ámbito laboral, que también se ve mucho, que es una relación de subordinación en la que el jefe amedranta a sus trabajadores por el mero hecho de tener más poder, de por tener una posición más arriba en la tabla de jerarquías. Entonces son tipos de violencia que se deberían de erradicar y creo que la sociedad debería ser más consciente de ellos, que no se quede solamente en el papel y en el hecho de que ya están reglamentados, sino que cambien el pensamiento de las personas. Excelente, mejor dicho, desde el derecho tú nos has brindado un buen aporte y desgraciadamente en esta sociedad ha prevalecido mucho el machismo y de parte de nosotras las mujeres también de alguna u otra manera por refuerzo positivo, por manejar tanta sumisión, porque hasta hace poco inclusive la mujer pudo acceder, eso fue como durante el gobierno de Rojas Pinillas con respecto a lo que fue el Frente Nacional. La primera vez que la mujer pudo votar. Exactamente, y que antes la mujer no ya podía ejercer cargos públicos. Exacto, ni estudiar, eso ni fue estudiar. luego que pudo acceder a la educación superior. Entonces, en esto es fundamental alimentar la autoestima, sí, partiendo desde las mismas bases del hogar. Así como a nosotros nos educan frente a muchos temas que no son tan importantes, pues también hay que educarnos desde la valía personal, donde en los hogares
exista un clima de respeto y donde tanto la mujer al igual que el hombre debemos de gozar de una serie de derechos, una serie de deberes. Y hay algo delicado y es lo que yo les he dicho, cuando un vaso se rebasa, es mejor tratar de no esperar a que ya las situaciones vayan más allá de las fronteras, sino que afortunadamente ya hemos asentado cabeza porque muchas personas han dicho, y no estoy de acuerdo, no es porque yo hubiera estudiado psicología, que uno para qué va donde un psicólogo o que voy a ir a hacer donde un psiquiatra, es que yo acaso estoy loco o loca. Las cosas no son así. Es más, cuando en algún familiar o alguna persona cercana a nosotros tenga este tipo de conductas, no solamente este tipo de conductas de tipo feminicistas, sino que puede haber casos de pronto obsesivos compulsivos o paranoicos, en fin, celotípicos. Es importante que tú, como familia, sensibilices a quien está a tu lado, ¿sí? Y que no se nos vuelvan esos actos normales. Pues si bien en el entorno era lo que Ana María decía, falta hacer una labor más educativa. Y qué tristeza que las cosas tengan que rebasar y ya inclusive muertes de tantas mujeres como para que nosotros abramos los ojos. Es que les digo una cosa, señoras, si están escuchando, porque esto viene muy al caso de las mujeres, pero si lo escuchan los hombres, muy bueno, porque hay que aprender a valorar tanto lo que tenemos. Y ustedes mujeres, yo les he trabajado mucho lo que tiene que ver con temas de crecimiento personal y todo. Pues bien, la psicología abarca todo cuanto público y a todo tipo de población. Entonces tenemos que valorarnos más. Precisamente eso del feminicidio, yo mañana, si Dios quiere, lo voy a trabajar y de pronto si ella me puede ayudar en algo, aunque ha dado un abordaje muy claro, o sea, un enfoque demasiado amplio, pero de pronto ella si ve luego que quiere apoyar en algo. Entonces, no esperar a que el problema se da, actuemos y si toca ya denunciar o algo. Uno no puede tratar de ver de pronto que ya termine la mujer siendo muerta inclusive, o no es así. Total. Qué pesar, yo no sé. Entonces ya eso está dentro de nosotros. ¿Deseas decir algo más o No, ya? recalcar lo último que tú mencionaste, el tema de denunciar. Nunca debemos de quedarnos callados ni Exacto. dejar que las cosas transcurran y de pronto tengan un final indeseado. Correcto. Hay que denunciar, hay líneas por parte de la alcaldía, línea púrpura y así, que ofrecen ayuda a las mujeres en estos casos. Pues se espera que sean eficaces esas ayudas, pero en todo caso es mejor acudir a ellas que dejar que las cosas tengan un final trágico. Buscar ayuda, no seguir con el agresor, o sea, si hay ya un comportamiento patológico, constante, que se ve que es repetitivo, salir de ahí, no perdonar ese tipo de comportamientos hasta que sea demasiado tarde. Primero es un grito, luego puede ser un golpe y luego puede ser la muerte, entonces concientizarse de eso y no perdonar ni permitir ese tipo de cosas ni por salvar un hogar ni por salvar una relación. Es primero la vida y es primero la dignidad de uno como persona. Muy bien, en el feminicidio podemos ver esto como un abrebocas porque mañana trataré esto, Dios mediante, y es que se ve una serie de sentimientos anómalos porque vemos mucha ira, mucha agresión, mucho rencor. Como ella decía, puede haber alguna situación traumática o porque de alguna otra manera lo vivió a través de sus figuras parentales, donde hubo de parte de la persona escenas y momentos altamente amenazantes y va creciendo con esa ira, con esa rabia, con esa sed de venganza hasta tal punto de proyectarlo o manifestarlo en el presente a través de su víctima. Bueno, creo que has terminado. Sí, no, ya. Perfecto, te agradecemos mucho. Gracias. Aquí estuvimos con la doctora en el área del derecho
que nos dio una presentación a nivel general y basándose mucho en el Código Penal, que es como una especie de Biblia que ella maneja, y fue muy clara su explicación. Pienso que está a la altura del público en general. Ella, a pesar de manejar un discurso muy desde el área del campo del derecho, específicamente de lo que tiene que ver con el derecho penal, ella trató de hablar de una manera sencilla, empleó algunas palabras técnicas, pero fue muy clara porque ella ejemplificó y trató de llegar en general. Esperamos que este video ojalá llegue a muchas élites. No sé si yo soy demasiado como presumida, pero valga la cuña ya con mis suscriptores. Esperemos que Ana María de pronto que esto vaya creciendo más. Así es. Ya Ana María ha estado en varias oportunidades y es muy bueno trabajar con Ana María, que presenta unos ideas demasiado aterrizadas y lógicamente dos cabezas pensamos más que uno. Entonces ella me ayuda más a que el aprendizaje nos quede como más global. No siendo más, se les agradece a ustedes. Tratemos de viralizar este video. Ojalá no lo dejen a medias, porque la idea es que lo que les he trabajado sobre la hostilidad, esto tiene que ver mucho con la hostilidad. Mañana entonces será abordado más desde la psicología este tema. Se les agradece. Recuerden mantenerse en alegre. Recuerden, hombres, a respetar a sus mujeres. Aunque hablar de sus mujeres suena como que fuéramos una propiedad. Nosotros no somos objetos para nadie. De igual manera, las mujeres también a respetar al cónyuge. Eso debe de ser algo recíproco, pero por favor, a una mujer, y perdónenme, pero hay que cuidarla como el pétalo de una flor. Y si tú tienes una relación, abrázala desde el amor. Y como nos vamos a dar cuenta en el feminicidio, hay ausencia frente a lo que es el corazón. O sea, la persona vive envenenada por completo. Hasta el corazón va muriendo, porque es lo que les he dicho. Si yo me apuñalo, aunque esto es metafórico, si yo vivo cargando odios y rencores, en este caso del feminicista, hacia a su cónyuge, hacia su pareja, ¿sí? Ay, le estamos haciendo un grave daño al corazón, nos estamos matando. Entonces, de manera que a una mujer hay que cuidar como un pétalo de la flor. Nosotras las mujeres somos como esas finas aromas. Hay que valorar. Y esto huele acá como algo motivante. De manera que a valorar más lo que tenemos. Feliz tarde, que estén bien. Feliz fin de semana. Recuerden dar like, chao.